Hola a todos, soy Kale, tengo 35 años, y me gustaría contar una experiencia particular que viví y cómo logré navegar a través de ella rápidamente. A diferencia de muchas historias compartidas aquí, la mía comienza con una nota sorprendentemente positiva sobre mi suegra, lo cual puede sorprender a algunos. Nuestra relación se construyó sobre la amabilidad, la comprensión y el respeto mutuo. Mi esposo, Gary, no solo era mi compañero en las aventuras, sino también mi alma gemela y mi aliado más cercano. Desde donde yo estaba, todo parecía absolutamente perfecto. Es crucial aclarar que no estaba ciega a los problemas potenciales o señales de advertencia. Como cualquier familia, teníamos nuestros desacuerdos, pero nada sugería el tumulto que estaba a punto de estallar. El shock y la confusión que experimenté a medida que se desarrollaban los eventos son difíciles de articular. Aún estoy procesando lo que sucedió y porque me sentí impulsada a buscar venganza tanto contra mi esposo como contra mi suegra por sus acciones. Déjenme establecer la escena. Había organizado unas vacaciones familiares especiales. Inicialmente, estaban destinadas a ser una escapada solo para Gary y para mí, pero luego pensé en Janice, mi suegra, quien había sido viuda durante 3 años. Imaginando su soledad, decidí invitarla, con la esperanza de hacer de ese un viaje memorable para todos nosotros. Nuestros planes incluían explorar Italia, empaparnos de la rica cultura de Nápoles, saborear la exquisita gastronomía y disfrutar del sol a lo largo de la costa mediterránea. Estaba emocionada por crear recuerdos duraderos y fortalecer nuestros lazos familiares. Me encargué de todos los arreglos principales, cubriendo los gastos de nuestro alojamiento, comidas y actividades, mientras que Gary y Janice contribuían con extras como desearan. Mi visión era ofrecerles una experiencia única en la vida en Italia, completa con una estadía en un encantador hotel boutique con impresionantes vistas y un vibrante espectáculo de flamenco. La emoción entre nosotros era palpable, y apenas podía esperar para revelar la sorpresa que había planeado para Janice y Gary. Poco sabía que los eventos que se ponían en marcha amenazarían con romper mi inquebrantable confianza y perturbar la armonía de nuestra vida familiar. Estaba al borde de una experiencia que cambiaría fundamentalmente mi perspectiva sobre la lealtad familiar y revelaría las sorprendentes complejidades de la traición. Pero no nos adelantemos. Permítanme llevarlos de regreso a ese momento lleno de anticipación y sueños de nuestra aventura italiana. Un tiempo en que nuestras esperanzas rebosaban de potencial y optimismo. Imagínenme en nuestra sala, sosteniendo los boletos de avión con una sonrisa radiante mientras llamaba a Gary y a Janice. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y sorpresa. Janice, con su mirada sabia e incisiva, observaba con interés. ¿Qué pasa, Kale?, preguntó, su voz matizada con emoción. Con un gesto teatral, revelé los boletos y describí las maravillosas vacaciones italianas que había organizado con tanto esmero. Observé sus rostros con atención, ansiosa por ver la alegría y gratitud que reflejaban mis propios sentimientos. La reacción de Gary fue instantánea. Su rostro se iluminó, y sus ojos brillaban de emoción. Kale, esto es increíble, eres asombrosa. La respuesta de Janice fue más medida, pero igualmente sincera. Oh, Kale, este es un regalo tan generoso, verdaderamente te ha superado, dijo, envolviéndome en su calidez. En ese momento, sentí una oleada de orgullo y felicidad. Sus respuestas confirmaron el amor y el cuidado que había puesto en la planificación de esta sorpresa. Creía que estas vacaciones fortalecerían aún más nuestras conexiones, creando recuerdos atesorados que perdurarían y solidificarían los lazos que parecían irrompibles. Sin embargo, como pueden esperar, nuestra historia toma un giro más oscuro. Bajo la superficie de nuestras relaciones aparentemente perfectas yacía una complicada red de engaño y traición esperando atraparnos. Las verdades que surgirían desafiarían los límites del perdón y redefinirían lo que significa ser una familia. Mientras abordábamos el avión hacia Italia, el aire estaba cargado de anticipación, listos para sumergirnos en la vibrante vida de sus calles, ajenos a las pruebas que nos esperaban. La primera semana de nuestro viaje se desarrolló como un sueño mientras nos sumergíamos en la vibrante cultura de Italia. Deliciábamos nuestros paladares con los ricos sabores del risotto. Recorríamos monumentos históricos y bailábamos al ritmo del flamenco que nos llevaba hasta la noche. Las risas y la alegría compartida reforzaron la idea de que nada podía interrumpir nuestro fuerte vínculo. Sin embargo, sin que yo lo supiera, se estaba gestando una tormenta, lista para golpear y deshacer el tejido de mi felicidad. Era una brillante mañana de lunes. El sol proyectaba un cálido resplandor sobre la ciudad, y me encontré sola en lo que debería haber sido una habitación llena de familia. La confusión y un sentimiento de desasosiego me invadieron mientras buscaba mi teléfono, intentando desesperadamente comunicarme con Gary y Janice, solo para ser recibida por el silencio.
Su repentina ausencia era desconcertante, dejándome lidiando con un torbellino de emociones y preguntas. Sus teléfonos no ofrecían respuestas, y una búsqueda exhaustiva en nuestra habitación no descubrió ninguna pista, ni notas de despedida, ni maletas empacadas, nada que sugiriera una salida planeada o cualquier signo de problemas. Sentía que nuestros momentos de felicidad habían sido un producto de mi imaginación. Ahora, sentada en soledad en una habitación destinada para la familia, el tiempo se alargaba dolorosamente mientras luchaba con posibilidades inquietantes. ¿Se habrían perdido? O, peor aún, ¿había sucedido algo terrible con ellos? La ausencia de cualquier señal de lucha rápidamente disipó esos temores, dejándome con una escalofriante realización: estaba abandonada en un país extranjero, y los lazos que creía irrompibles parecían haberse evaporado. Justo cuando la desesperación comenzaba a filtrarse en mis pensamientos, emergió un destello de esperanza, una llamada de Janice. Una oleada de emociones encontradas me invadió: alivio al saber que al menos estaban a salvo, confusión por su ausencia inexplicable y un profundo sentido de traición, mi corazón cargado con sentimientos contradictorios. Respondí, con la voz teñida de una mezcla de preocupación e incredulidad: Janice, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Pregunté, esperando alguna aclaración que pudiera ayudarme a entender la situación. Sin embargo, la respuesta que recibí estuvo lejos del tono cálido y tranquilizador que siempre había asociado con Janice. Su voz ahora llevaba un trasfondo de frialdad y frustración, casi irreconocible. Kale, pensé que al menos debería devolverte tus llamadas después de que intentaste comunicarte tantas veces, dijo, sus palabras enviándome un escalofrío por la espalda. La Janice cariñosa y compasiva que una vez conocí se sentía a millas de distancia, reemplazada por alguien cuyas acciones me dejaban aturdida. Lamento si te molesté, dije, mi tono genuinamente preocupado. No podía encontrarte ni a ti ni a tus cosas y empecé a preocuparme de que algo terrible pudiera haber ocurrido. Su siguiente declaración me impactó con tal indiferencia que se sintió como un golpe físico. Te dejamos, declaró, dejándome atónita y herida. Presioné por una explicación. ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? No podía soportar otra semana contigo, así que tuvimos que irnos, respondió sin rodeos. Atónita, pregunté, ¿qué quieres decir? ¿Te ofendí de alguna manera? Sí, ¿cómo no puedes verlo? Supusiste que estaríamos bien pasando tanto tiempo juntos en este viaje. Puedo manejar unas pocas horas en reuniones familiares, pero, 3 semanas, alcancé mi límite después de solo una semana, explicó Janice, su dureza sorprendiéndome. Lo siento, pero Gary y yo ya vamos camino al aeropuerto. No podemos estar cerca de ti por más tiempo, añadió, dejándome aturdida por la conmoción. Esta revelación hizo añicos todo lo que creía saber sobre nuestra relación. ¿Cómo pudo desmoronarse nuestro vínculo aparentemente sólido tan rápidamente? Me quedé cuestionando qué había hecho para provocar tal reacción y si había alguna forma de reparar la brecha entre nosotras. Superada por la confusión y la tristeza, intenté transmitir mi ignorancia sobre sus sentimientos. Janice, realmente no tenía idea de que te sentías así. No lo habría sabido. Hice que todo pareciera bien, respondió, su tono helado. ¿Por qué no sacaste esto antes? Podríamos haber resuelto cualquier problema que tuvieras conmigo, insistí, aún buscando entender la raíz del problema. Ese es el problema. No puedo señalar qué es lo que me molesta de ti, simplemente lo haces, admitió, sonando casi infantil por su incapacidad de articular su incomodidad. Me quedé asombrada. Eso es increíblemente vago. ¿Estás molesta conmigo por algo tan poco claro? Eso parece trivial. Pensé que había un problema real en juego. Nuestra conversación me dejó incrédula. No solo nuestra relación no era tan fuerte como creía, sino que las razones de su colapso eran frustrantemente vagas. Este giro inesperado en nuestra dinámica familiar me obligó a enfrentar una dolorosa verdad. A veces, los cimientos sobre los que construimos nuestras relaciones son más frágiles de lo que nos damos cuenta. No hice nada malo, ¿verdad? Pregunté, buscando algún tipo de justificación para esta desconcertante situación. La respuesta de Janice fue despectiva. No se trata de lo correcto o incorrecto, se trata de cómo me siento cuando estoy contigo. Me irritas, y no puedo soportarlo. Confundida y herida, cuestioné su decisión de unirse a nosotros en el viaje. Si te sentías así, ¿por qué aceptaste venir a Italia con nosotros? Su respuesta fue contundente. Era un viaje gratis a Italia. ¿Quién lo rechazaría? Pero a medida que pasaba el tiempo, simplemente no podía manejarte más. ¿Qué hice que te molestó tanto? Presioné, desesperada por respuestas. Mientras sus quejas vagas me dejaban aturdida, Janice luchaba por identificar algo específico, dejándome aún más frustrada y con el corazón roto.
Estaba quedando claro que esta repentina animosidad no tenía un fundamento sólido. En medio de mi conmoción y tristeza, necesitaba escuchar la perspectiva de Gary. ¿Puedo hablar con Gary?, pregunté, con una mezcla de esperanza y temor en mi voz. Janice le pasó el teléfono sin dudar, y el tono de Gary reflejaba la indiferencia de su madre. Hola, dijo, como si no fuera consciente de la gravedad de la situación. Gary, ¿también me dejas? Mi voz temblaba, el dolor de la traición golpeando fuerte. Me voy porque mi mamá dijo que necesitaba irse a casa, no porque no me gustes, intentó aclarar, pero su razonamiento se sentía insuficiente. ¿Cuánto tiempo has estado al tanto de los sentimientos de tu mamá hacia mí?, indagué, buscando alguna comprensión. Gary admitió que lo sabía desde hacía un tiempo, pero esperaba que el viaje cerrara la brecha entre nosotros. Su confesión solo profundizó mi confusión. ¿Por qué nadie habló de esto conmigo antes? Somos adultos. Deberíamos abordar nuestros problemas a través de la conversación, argumenté, pero Gary, como su madre, no tenía respuestas reales. El silencio que siguió a mi especulación sobre los celos de Janice confirmó mis sospechas. Concluí que el problema no era realmente conmigo, sino con las inseguridades o envidias de Janice. Después de terminar la llamada, caminé por mi habitación de hotel, aturdida y herida, pero también iluminada. Décadas de experiencia en la vida me recordaron que a veces los problemas que las personas tienen contigo son más sobre sus luchas internas que sobre algo que hayas hecho. Los celos, la inseguridad y los conflictos personales no resueltos pueden llevar a las personas a una aversión o resentimiento irracionales. Fue una dura lección sobre la naturaleza humana, una que tomaría tiempo procesar completamente. Nunca esperé que mi propia familia fuera la que me empujara hasta mi límite. La traición de quienes más amaba fue completamente inesperada. Después de una ola inicial de tristeza, una realización me golpeó: era hora de mantenerme firme y tomar control de mis circunstancias. Este momento marcó un cambio crucial, un nuevo capítulo comenzaba en mi vida. Mientras limpiaba mis lágrimas, una feroz determinación se arraigó en mí. No permitiría que su comportamiento cruel dictara mis sentimientos. Necesitaban aprender que no permitiría que me pisotearan sin consecuencias. Con las manos aún temblorosas, contacté a Peter, un amigo que había estado a mi lado en cada altibajo. Le compartí todo lo relacionado con el incidente en Italia, y sin dudarlo, él prometió su apoyo inquebrantable. Cale, siempre has sido una fuerza a tener en cuenta. Solo dime lo que necesitas, y estaré allí, me aseguró Peter, con una voz que mezclaba preocupación y entusiasmo. Concebí un plan que era tanto ingenioso como apropiado. Peter, ¿todavía tienes ese molesto exceso de aserrín en tu empresa de construcción? Sí, es una molestia constante, respondió, intrigado pero confundido. Tengo la idea perfecta, le dije, explicando cómo pretendía usar el aserrín para simbolizar el caos que habían causado en nuestra relación. El plan era llenar la casa de Janice con él, creando un recordatorio físico de la agitación que ella había infligido. Peter, siempre dispuesto a un reto, se unió de inmediato, impresionado por la creatividad del plan. Planeamos los detalles de nuestra singular forma de retribución. Pero, ¿cómo entraremos antes de que regresen?, preguntó. Hay una llave de repuesto escondida debajo de la planta en el patio. Esa es nuestra entrada, le expliqué, habiendo considerado cada detalle. Has pensado en todo. Te subestimé, se rió, la admiración evidente en su voz. Estaba decidida a no ser pasada por alto ni maltratada nuevamente. Y a medida que nuestro plan se desarrollaba, sentí que mi nueva fuerza se solidificaba. Esperaba las inevitables consecuencias de nuestras acciones. Esto no era simplemente venganza, era una declaración de que no debía tomarse a la ligera. Entonces, como si fuera un signo, recibí un mensaje de Peter: la hazaña estaba hecha, y solo era cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de lo que había orquestado. Esto no era solo una broma, era una lección sobre el respeto y las consecuencias de subestimar la determinación de alguien. Anticipaba con ansias las repercusiones de nuestra rebeldía. Cuando abrí las fotos que Peter envió, me encontré con una vista increíble. La casa inmaculada de Janice estaba ahora cubierta por una gruesa capa de aserrín, como si una tormenta de caos hubiera barrido todo, marcando cada rincón con nuestro toque travieso. Riéndome con Peter por teléfono, experimenté un momento de liberación jubilosa del peso de la traición. Compartir esta inusual victoria con alguien que estuvo a mi lado se sentía extrañamente satisfactorio. Hay cierta emoción en ser un poco travieso, comentó Peter, y estuve totalmente de acuerdo. Con el tiempo, esperaba ansiosamente las reacciones de Gary y Janice. Imaginaba su shock y desconcierto al regresar y encontrar su hogar transformado por nuestras acciones. Eventualmente, Gary llamó.
su voz impregnada de incredulidad y un toque de pánico mientras relataba su asombro ante la casa llena de aserrín. Escuchándolo, sentí una satisfacción retorcida. Disfruté al saber que mi mensaje había sido recibido. Cale, esto es un desastre, mamá está fuera de sí, exclamó Gary. No dudé en reconocer mi participación en su inesperada bienvenida a casa. Bueno, se lo merecen, ¿cómo pudieron dejarme así?, respondí. ¿Tú hiciste esto? La confusión de Gary era palpable por teléfono. Janice tomó entonces la línea, exigiendo hablar conmigo y acusándome directamente. A pesar de sus intentos de culparme, yo desvié la conversación con calma, sugiriendo que tal vez deberían considerar mejorar la seguridad de su hogar. Las quejas de Janice sobre el caos solo resaltaban la ironía de su situación, considerando que me habían dejado varada en Italia. En ese momento, a pesar del desorden, me sentí empoderada. Había enviado un mensaje claro, no era alguien a quien se pudiera despreciar o tomar a la ligera. Las consecuencias de nuestro caos orquestado sirvieron como un recordatorio de la fuerza que había recuperado al defenderme. Mientras contemplaba cuándo regresaría de mis vacaciones, recordé que originalmente tenía la intención de quedarme 3 semanas. Sin embargo, dadas las circunstancias, consideré extender mi estancia un poco más. Durante una llamada, mientras Janice lamentaba sobre su hogar, Gary no podía ocultar su frustración. Cale, esto es horrible, ¿cómo pudiste hacer esto?, suplicó. No pude resistir fingir inocencia. ¿Por qué pensarías que estoy involucrada? Solo estoy relajándome en el jacuzzi. ¿Cómo podría llevar a cabo algo así? Era un esfuerzo suprimir mi risa mientras ellos tropiezan a través de sus acusaciones sin ninguna evidencia concreta en mi contra. La emoción de verlos tan desconcertados era innegable, y cuando terminé la llamada con Gary, una ola de satisfacción me envolvió. Había cambiado las tornas, obligándolos a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Lo que hice pudo haber sido extremo, especialmente considerando la edad de Janice y los riesgos potenciales que presentaba la casa llena de aserrín. Sin embargo, estaba segura de que no se atreverían a quedarse en tales condiciones. Probablemente optarían por una estancia prolongada en un hotel. Mientras tanto, extendí mis vacaciones, disfrutando de la cultura italiana y la nueva libertad que había abrazado. De regreso a casa, Gary y Janice enfrentaban la monumental tarea de limpiar el extenso desorden. Un desafío que se sentía casi insuperable. La perspectiva de que Janice se mudara con nosotros, dado su desagrado por mi compañía, era un giro irónico que me resultaba divertido. Toda esta situación subrayaba una dura verdad: a menudo, las personas solo comprenden el impacto de sus acciones cuando se enfrentan a repercusiones directas. Toda esta experiencia sirve como un potente recordatorio de que a veces la mejor manera de enseñar una lección a alguien es dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones directamente. Si alguna vez te encuentras en una posición para servir justicia a tu manera única, tal vez aprovechar esa oportunidad no sea una mala idea. Después de todo, les brinda a quienes te han hecho daño algo sustancial en que reflexionar. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo video, y mantente sorprendido.